Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a iniciar un tema, un estudio, hermanos, relacionado a la gloria de nuestro Dios. Anteriormente lo tenía titulado como En busca de la gloria de Dios. Pero a veces, después de que a veces termino un estudio, lo vuelvo a repasar y analizar, y a veces cambio de idea después, ¿no? Entonces, dado a que en el mismo contexto lo dice, Cristo es la gloria de Dios. Pero hay que entender esta frase, hermanos, que realmente es importantísima que la iglesia lo tenga muy en claro, lo tenga muy en cuenta, para que precisamente la iglesia en sí refleje, manifieste la gloria de Dios. Si Cristo es la gloria de Dios, ¿nosotros qué somos? El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como tal tenemos que reflejar precisamente la gloria de nuestro Dios. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. A veces vamos a ir, hermanos, elevando el nivel del entendimiento, el nivel del aprendizaje. Vamos dejando atrás un poco como las cuestiones rudimentarias o simples, como lo que es el bautismo, la fe, el arrepentimiento, cosas así, y vamos ampliando un poquito el nivel de aprendizaje, y para que también todos nosotros, hermanos, podamos nosotros estar seguros de que mi vida, mi conducta, mi proceder, mis palabras, mis hechos, mis pensamientos manifiesten la gloria de nuestro Dios. Y eso solamente se puede lograr cuando Dios mora en nosotros. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26. De hecho, vamos a ampliar un poquito más el contexto. Desde el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es Isaías 29, versículo 14. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, todavía mediante el evangelio. Dice: porque los judíos piden señales, y los griegos, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría. Okay. Y el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que más adelante nos dice que las señales son para los incrédulos y las profecías para la iglesia. Okay. Pero dice, para los incrédulos están los milagros, para que viendo vean y confíen y crean. Y para la iglesia, es decir, para ya los creyentes, la profecía, es decir, el conocimiento de Dios.
Dice, versículo 23, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Okay? Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, es decir, lo insensato y lo ignorante, porque eso es lo que significa la palabra necio. Déjeme traerme el pizarrón, ¿no? La palabra necio, que en el griego es moros. Insensato, ¿ok? O también ignorante. La palabra ignorancia es simplemente significa carente de conocimiento. A veces esa palabra se utiliza en una connotación, es decir, en una expresión para insultar a la gente. En realidad no es un insulto ni es una maldición, pero mucha gente la utiliza para ofender, para lastimar. Dicen, eres un ignorante. ¿Okay? La malemplea o la malusa, ¿sí me explico? Pero simple y sencillamente significa carente de conocimiento. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Esa palabra astenéis es como la palabra sin fuerza. Los débiles sin fuerza. ¿Okay? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, es decir, a fin de que nadie se vanaglorie por sí mismo. Kaumai es la palabra que implica jactarse. Kaukomai con K de kilo. ¿Qué significa? Gloriarse. Así mismo. Acuérdense lo que dice el Señor: todo aquel que se enaltezca será ¿qué? Humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. Enaltecer, lo decía anteriormente, literalmente significa poner a una persona muy en alto. Figurativamente se refiere al hecho de reconocer la honorabilidad, la honradez, las virtudes, por ejemplo, ser justo, recto, ¿okay? Uno que hace el bien. Solo Dios, hermanos, puede darle la gloria a un hombre cuando Dios ve en él precisamente su semejanza. ¿Okay? Y es por eso, por ejemplo, cuando Dios decía al diablo: ¿no has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo, hermanos? Con Job lo estaba resaltando, le estaba dando gloria. ¿Ok? Pero esas virtudes y esas cualidades que manifestaba el carácter de Job, hermanos,
fue gracias a su obediencia a la palabra de Dios. El hombre no puede exaltarse a sí mismo, no puede vanagloriarse a sí mismo. Eso solo Dios lo hace. ¿Por qué? Por lo mismo, Dios te dice: acuérdate de dónde te saqué. Pero aún así, en parte a lo que se está mencionando, cuando se habla de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es desde una perspectiva humana de cómo es que el hombre iba a considerar a su hijo. ¿Okay? Una persona necia, una persona ignorante. Por eso decían: oye, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanas y sus hermanos están entre nosotros? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Si no es escriba, si no es sacerdote, si no es nada. ¿Por qué consideraban a los apóstoles como gente del vulgo? Casi de la media sociedad o baja sociedad. Dios siempre se ha valido de lo vil, de lo menospreciado, de lo inútil, según desde la perspectiva humana. Yo recuerdo una ocasión cuando un compañero de trabajo allá en Nuevo Laredo, hablándole de nuestro Dios, de su plan redentivo y cosas así, y él me dijo: mira, Miguel, tú estás muy huerquillo todavía para aprender muchas cosas de la vida. Yo en aquel tiempo tenía como 32 años. Y me dijo: yo puedo aceptar orientación, clase, instrucción o enseñanza de parte de una persona que ha pasado, que ha entrado en un seminario, que ha estado en un monasterio, que ha aprendido teología, que sabe de mucha ciencia en cuanto a estas cosas. Dijo: pero tú, ¿qué me puedes enseñar? Dije: bueno, yo no te puedo enseñar todo el mundo de teología, de historia y etcétera, etcétera. Le dije: pero sí te puedo enseñar qué es el Evangelio, y mediante el cual tú puedes alcanzar la salvación de Dios. Es más que suficiente. Y nada más en un tono sarcástico se rió y dijo: ay, Miguelito, déjalo así, ni modo. ¿Okay? Pero desde una perspectiva humana así se ha considerado aún a nuestro Señor Jesucristo. Y también a nosotros también nos van a llegar a menospreciar, hermanos. Esto no es nada nuevo. ¿Okay? Por eso dice la Escritura todavía, dice: a fin de que nadie se jacte, se gloríe en su presencia, mas por él. ¿De quién está hablando Pablo? De Dios, hermanos. De Dios, el Padre. Mas por él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por el Padre, por Dios. Él envió a su Hijo, hermanos, para que a través de él nosotros pudiéramos obtener lo que una vez perdimos. Acuérdense cuando el Señor, hermanos, Él decía en su palabra: yo no he venido para condenar a las almas, sino he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando nuestro Dios hizo, lo voy a repetir otra vez esto, cuando nuestro Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Selem, creo que es la palabra hebrea, hermanos, para referirse al hecho de imagen, es una sombra, es el reflejo de algo, es la proyección de algo, ¿okay? O de un ser. La sombra no existe si no está ese ser. ¿Sí me explico? No hay proyección, no hay sombra si no está el que la representa. De alguna manera nosotros literalmente somos una sombra, pero venimos a ser la manifestación
el reflejo, la proyección del Creador. Somos una evidencia de la existencia de Dios mismo. Así, mi hermano, así como nuestros hijos. Hermano Jorge. Hermano, ahorita que estaba diciendo el hijo del carpintero, Ajá. ¿están diciendo ellos despectivamente sobre su profesión? Los fariseos, los judíos. Más que todo sobre su origen. ¿De dónde viene este hombre? ¿Cuál es el origen de él? Digo, la profesión Ajá. de carpintero, Sí. desde muchísimos años antes, los romanos traían cuadrillas de carpinteros con ellos para arreglar las carrozas. Eran los que hacían las ruedas y Sí. paraban y todo. Y a través de los tiempos, los carpinteros han sido los primeros en cualquier construcción. Oh, claro. Aún todavía. Claro. Tal vez, bueno, los judíos no estaban muy ignorantes en cuanto a este oficio. Tal vez lo conocían, hermano, en un aspecto doméstico. Yo estuve dando Pero, clases a los carpinteros a los 10 años bien. y 6 años a los mecánicos de piso. Ok. Y casi la misma profesión, entre herreros, carpinteros, La- mecánicos. mm, ¿Entiende? Y los carpinteros se llevaban ciertos círculos a los demás sí. en las matemáticas y en Sí. problemas fáciles los solucionaban. Ajá. Y los otros trades, los otros, no podían. Ajá. No podían con las matemáticas. No, pues todo requiere, todo está asociado con las matemáticas y todo eso también. No, pero en sí, ciertamente es un oficio, es una profesión, el carpintero. Y en aquel tiempo se transmitía como una herencia, como una heredad, el oficio del padre a los hijos. Okay. Y es por eso que José era un carpintero y José, el Señor adquirió esa profesión. Sin embargo, la Escritura nos dice, o como dice en sí, déjame decirle, esto no quiere decir, déjame corrijo un poco, esto no quiere decir que Jesús practicaba la carpintería, sino que así lo distinguían, era un distintivo de él en cuanto a su origen o su familia. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí me explico? Okay. Entonces, una persona de bajos recursos, una persona carente, débil, o sea, sin importancia. Y es que el Señor quiso que así fuera precisamente, que naciera en una familia simple, pobre, carente de recursos, para que precisamente así pusiera más a prueba los corazones de todos los demás. Okay. Por eso, de hecho, bueno, voy a regresar un poquito en esto. En Isaías, en el capítulo 53, lo que dice el Señor en su palabra, Isaías 53, versículo del 1 en adelante. Isaías 53, versículo del 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, o sea, Cristo delante de su Padre. Y como raíz de tierra, ¿qué? Seca, es decir, árida. ¿Okay? No hay parecer en él, y hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. ¿Por qué? ¿Cuál era la perspectiva del pueblo judío hacia nuestro Señor Jesucristo? Lo iban a considerar como una persona débil, simple, sin importancia, porque se iban a dejar más por la apariencia externa que por la apariencia interna. Lo conocían
que venían de una familia simple, pobre, y luego más ya estando adulto, a través de sus ropas, pobres y humildes. No era como la gente rica que se vestía de púrpura, de lino fino, de doble capa y etcétera, etcétera, hermanos. Una persona pudiente, rica, hermanos, se vestía de telas muy exquisitas, muy delicadas y muy costosas, y para manifestar así que eran personas ricas e importantes también. No así nuestro Señor Jesucristo. Su vestimenta era tan simple, tan rústica, tan primaria. Y es por eso que el Señor, a través de esa apariencia, no llamaba la atención. Pero cuando la gente lo empezaba a oír, a escuchar, cómo el Señor empezaba a disertar la palabra de nuestro Dios, a predicar la palabra de nuestro Dios, y lo hacía con toda claridad. Con toda claridad. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro de la hermenéutica, es el maestro del exégesis. Sabía interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. ¿No habéis oído en la ley? Él siempre se apegaba a la ley. ¿Qué dice la ley? Siempre apegándose al contexto y apoyándose en él, hermanos, para hacer resaltar la voluntad de nuestro Dios. Cuando la gente le oía y decían, quedaban anonadados, sorprendidos. ¡Wow! No hay, aún hasta Nicodemo. Jamás hemos escuchado, aún hasta los aún ante los de la guardia de los principales sacerdotes, cuando los enviaron para apresar a nuestro Señor Jesucristo, llegaron y la multitud no los dejaba, y pues bueno, vamos para que termine. Lo empezaron a escuchar. Ya se estaban convirtiendo al Señor. Jamás hemos escuchado hombre alguno hablar de esta manera. No era en sí, hermanos, la elocuencia de este gran hombre, sino más que todo, hermanos, era precisamente la enseñanza que el Señor impartía, tan clara y tan precisa y eficaz. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención del Señor. No era su apariencia externa, pero los que se opusieron a él lo empezaron a ver como un estorbo, como un hombre loco. A Pablo mismo pasó con él, con Pablo mismo, con el rey Agripa, pero con este gobernante Festo, cuando dijo, te has vuelto loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Quiénes eran? Eran los gentiles. Mas sin embargo, es por eso que Cristo, hermanos, es la gloria de nuestro Dios. Y solamente a través de Él nosotros podemos adquirir el carácter mismo que Dios nos ofrece a través de Él. Como lo decíamos, ese carácter tan genuino a Dios, hermanos, se perdió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Porque cuando Dios hizo al hombre, nuevamente acuérdese lo que dice Eclesiastés 7:29, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto. ¿Qué significa? Justo, limpio, sano, santo, sin pecado alguno. Pero una vez que pecó, todas esas virtudes, todas esas cualidades que eran de Dios se perdieron. ¿Se pueden recuperar? Sí. Por eso dice la Escritura, si regresamos a Isaías, en Primera de Corintios, capítulo 1, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, y en el versículo, si continuamos con la lectura, déjenme llegar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, fíjese muy bien,
el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese. ¿Pero en quién? En el Señor. Yo no voy a gloriarme con el simple hecho de ser cristiano, no. El simple hecho de que seamos cristianos, hermanos, no resalta la gloria de Dios. Estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron los judíos, que por el simple hecho de que sean descendientes de Abraham ya se consideraban hijos de Dios, cuando estaban haciendo todo lo contrario. Eran hijos de Satanás, eran hijos del diablo, porque querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo, hermanos, es la gloria de Dios. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es la gloria de Dios. Amén. Pero para que esto sea realmente una realidad de nuestras vidas, hermanos, tenemos que estar en ese proceso, entrar en el proceso de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención. Porque para esto nos ha llamado el Señor. Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, acuérdese esa palabra o apúntela, ¿ok? La gloria. De hecho ya se los he repetido en varias ocasiones. Precisamente hablando con mi esposa, le decía, mira, un niño, al igual que nosotros, un niño, cuando tú le impartes una enseñanza, ¿por qué crees que en la escuela les dan libros? ¿Por qué crees que les dan cuadernos? Ahora ya con la tecnología, hermanos, hasta les dan proyecciones ilustrativas. ¿Por qué crees? Pero antiguamente, ¿por qué se nos daban libros y cuadernos y lápices? ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué se nos daba eso? Porque no había más. No había más. Pero ¿cuál era el propósito de todo eso, hermano? Los traes de la mente. Ajá. Antes de llegar aquí, de saber leer, hermano. Se aprende más. Se aprende más, ¿cómo? Ejercitando los sentidos. ¿Ok? Viendo, ¿verdad? Viendo, escribiendo y oyendo. ¿Ok? Póngalo como usted quiera: oyendo, viendo y escribiendo. Y un niño, fácil aprende rápido. Hay unos que si a mí me sentaban atrás, no me gustaba, porque empezaban los otros huerquillos a jugar y esto y lo otro, y yo no podía poner atención. Se distrae uno mucho. Y te distraes, no aprendes. Y si no aprendes, no avanzas, ¿verdad? Y en tus exámenes, ¿qué pasa? Reprobado. Vete adelante y aprendes más, porque no te distraen. Okay. Entonces hagamos lo mismo también. Si es que en realidad tenemos el deseo de aprender, al menos, al menos pongamos atención, veamos, escuchamos. ¿Y qué nos falta? Escribir. Gloria en el griego escribe como doxa. Doxa, ¿qué significa esto? Resaltar todos los atributos de Dios. Resaltar todos los atributos de Dios, y no solamente en una forma de adoración. Por ejemplo, Pablo lo hacía. Pablo en alabanza, en adoración a Dios, él decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo lo que está haciendo ahí, hermanos, está alabando a nuestro Dios. Le está dando la gloria a nuestro Dios. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Dice, por su misericordia. Y acá Pablo nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, bondad y misericordia. ¿Cómo describimos a Dios? ¿Cómo es Dios? Bondadoso. ¿Y eso es bueno? ¿Misericordioso? Es bueno. Hermano David. Sí, Dios es bueno, pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. En parte, sí. Más que en parte, porque el simple hecho, tú lo sabes, yo lo sé, los hermanos que estudian en la escuela, ya cuando te falta un mes, 2 meses para terminar y graduar, Claro. la madre de todo pecado para mí fue la pereza, ¿no? Te empieza a dar pereza, te empieza, como decimos nosotros, a dar flojera y no quieres a veces, y eso te lleva mucho a fallar. Aquí también encontré en Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4. Eso es importante porque nos ayuda en todo, ¿verdad? Dice la constancia, constantemente, hay que estudiar, trabajar, estudiar. Dice, tiene la oportunidad de desarrollarse cuando la fe está puesta a prueba. Una vez que la constancia se desarrolla plenamente, será perfecto y completo. Seremos perfectos y completos para toda obra. Mientras estemos en constancia, y va a venir la fe. Seamos constantes, exactamente. Constantes. No cada 15 días, no cada mes, no, constante. Sí. Es lo que te ha ejercitado a ti. De hecho, ciertamente. Es lo que ha ejercitado a muchos oradores para llevar a cabo su trabajo. Y ciertamente, hermano, ciertamente. Y no dejamos de ser constantes. La persistencia, la constancia, la perseverancia, tanto puede ser pasiva, en el sentido de no movernos de nuestras convicciones, de nuestra fe, y a la vez activa, en el sentido de que vamos hacia adelante. Por eso cuando se habla de precisamente sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos, son verbos activos. Son verbos activos que están en función, ¿okay? Que en el momento en que nosotros paramos de hacer lo que es necesario hacer, se para nuestro proceso, y el hecho de hacer un alto, hermanos, eso ya implica un retroceso. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano nuestro en la fe, este hermano pues, era policía ahí en Nuevo Laredo, y este hermano estaba acostumbrado a que en su casa siempre hubiese dinero, hubiese comida, y por lo mismo de que la corrupción ahí generaba mucha fuente de ingresos, mucho dinero. Pero una vez que se convirtió al Señor, él dejó ese puesto, renunció a ese trabajo, decidido a echarle ganas. Pero como su situación cambió, obviamente, ya lo que entraba antes ya no entraba, se acabaron los recursos, empezó a trabajar en la albañilería y empezó a vender hasta ropa. Y yo le decía, hermano, échele ganas, hermano, usted puede. Que la aflicción, que la necesidad, que esto, que lo otro, no lo desanime, hermano. Dijo, no, hermano, para atrás, dijo, ni un paso. ¿Y qué pasó? Le ganó la aflicción, la necesidad. Y a veces uno dice, es que uno puede sufrir, uno mismo puede sufrir, pero ¿y los hijos? Los hijos no. Entonces ahí es donde realmente es difícil, hermanos.
Pero todo está en confiar en Dios. Ciertamente hay momentos en la vida en que nos vamos a poner, nos vamos a ver en una situación muy crítica, muy estresante. Pero mantengamos nuestra fe en Dios. Dios nunca nos abandona, hermanos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en suma. Yo así antes, cuando trabajaba en el taxi también, cuando no me iba nada bien, hermanos, que únicamente sacaba lo del patrón, me venía como con 50 pesos para la casa. Y yo a un día malo lo hacía peor. ¿Cómo? Antes de llegar a la casa me paraba y compraba una pizza, pensando en mis hijos, y llegaba a la casa y llegaba con pizza, y mis hijos salían chiquititos, pizza, vamos a comer pizza, bien contentos ellos, ¿ok? Y ya nomás me miraban así, dicen, te fue mal. No fue mal, pero mira, vamos a comer rico, aunque mañana comamos por frijoles, pero hoy vamos a comer pizza, ¿ok? ¿Verdad? Pero la idea es, Dios proveerá. Dios proveerá. Y al día siguiente cambiaba la situación. Todo es ponerse en las manos de nuestro Dios. Pero precisamente, tiene razón, a veces las circunstancias de la vida, el cansancio, somos, al fin de cuentas, somos seres humanos, hermanos. Yo antes de graduar, faltando como unos 6 meses, yo ya no quería queso. Yo lo que quería era salir de la ratonera. Porque ya se llega uno a cansar, hermanos. Es el trabajo mental, estar estudiando y esto y lo otro, hermanos, es pesado. El estar sentado y estudiando y leyendo es pesado. Mírenme, yo así los veo, no veo sus rostros. Veo solamente así, puras siluetas, y los rostros así claros no los veo. Nomás me pongo los lentes y ya cambia todo. Pero esto es a consecuencia de leer mucho tiempo. Fue lo que me dijo el especialista. ¿Lees mucho? Pues no mucho, así que qué bárbaro, pero hijo, te estás afectando los ojos. Ok. Pero el punto es precisamente siempre, y es hermoso desgastarse por Dios, hermanos. Es hermoso desgastarse por Cristo, por su obra. Al fin de cuentas estamos siendo usados por nuestro Dios. Así como un jarro se utiliza, hermanos, constantemente, día tras día, día tras día. Tarde o que temprano, ¿qué va a pasar con ese jarro? Se va a quebrar. Ok, se va a quebrar. Pero que sea para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, y no para el mundo en sí. Por eso, hermano Jorge. Pero el desgaste es natural, hermano. Sí. Aunque no estés trabajado ni nada, como quieras se vas a desgastar. Sí. Hay gente que es soltera y nunca ha trabajado. Ajá. Nada, son deportistas y como quieras se desgastan igual. Sí, el punto está de que muchos se desgastan inútilmente, mientras que otros se desgastan dándole utilidad a su vida, ¿no? Y qué mayor que sea para nuestro Dios, cuánta más razón. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces es por eso que la gloria de Dios, Dios siempre ha pretendido, siempre ha querido, hermanos, que Él manifestar su gloria. Él lo hacía en el Antiguo Testamento. Mire, vaya conmigo a Éxodo en el capítulo 40. Éxodo capítulo 40, cuando se hizo ya el templo, o más bien el tabernáculo, en donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Éxodo capítulo 40, versículo del 34 al 38. Éxodo 40, del 34 al 38, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel
en todas sus jornadas, en todas sus etapas, en todas las etapas de la vida. Y obviamente Moisés no podía entrar, hermanos, porque él no era el asignado para entrar, para ministrar en las cosas de Dios. Él estaba para gobernar al pueblo, para aplicar la ley de Dios, para instruir al pueblo. Todavía no se había dado o implementado ese sistema de los ancianos y de los hombres íntegros, espirituales, que le iban a ayudar a gobernar al pueblo. Todavía no. Pero él tenía un papel externo al tabernáculo. Quien debía hacerlo, iba a ser Aarón y sus hijos, como somos sacerdotes y como sacerdotes. ¿Se me explico? Pero ahí se manifestaba la gloria de Dios, hermanos. Imagínense. Y el pueblo miraba la gloria de Dios. ¿Con qué fin, hermanos? ¿Con qué propósito lo hacía Dios? Para que el pueblo creyera en Él, para que viera el pueblo de que Dios es un Dios real, es un Dios glorioso, maravilloso, y le fueran fiel a Él. ¿Qué otro Dios se puede manifestar como el Dios nuestro, hermanos? Que ha dejado evidencia de todo ello. No solamente, hermanos, un legado de enseñanza a través de la Escritura, aún de la misma historia misma. Aún la misma historia. Todos los países que estuvieron involucrados, hermanos, en la gran redención de nuestro Dios, cada uno de esos imperios atribuyó algo al plan redentivo de nuestro Dios. Lo hicieron los asirios, lo hicieron los babilónicos, lo hicieron los medios persas, que eran pegados a la ley. También los romanos. ¿Qué fue lo que proveyeron los romanos? ¿Sabe usted qué fue lo que proveyeron los romanos para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se propagara, se expandiera? No. ¿Qué fue lo que proveyó para el bien de la obra de nuestro Dios? ¿Qué fue lo que el imperio romano proveyó para el bien de la predicación del evangelio? Por ahí dicen que todos los caminos llegan a Roma. ¿Ok? ¿Verdad? Hermano, pero los romanos eran grandes ingenieros. No, claro. Sí. Una red de caminos por toda Europa, aún hasta Inglaterra. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál era el principal propósito de ello? Exacto, mover sus tropas, que se movieran más rápido, ¿ok? Que avanzaran más rápido sus tropas. Y es por eso que la ingeniería de ellos en cuanto a la construcción de caminos era tremenda. Mas sin embargo, a veces se les acababa el buen camino, tenían que meterse a las selvas, al bosque, etc. Pero en cuanto a los caminos, hermanos, que llegaban de un país a otro, o a veces saliendo de ahí, mándeme. Ya no ha hecho nada Estados Unidos, no se preocupe. Sí. Ajá. Así para mover todo su arsenal, ¿no? de hermano David. Otro comentario, porque también en la mañana a veces está uno pensando muchas cosas. Nada, mi hermano, me vas a atrás. Ok, bueno, dale gas. Dale gas. Conforme a lo de Moisés, porque en la mañana dice, bueno, nos hizo la pregunta de retórico que Moisés, que fue el sacerdote y todo eso. Sí. Pero ya recordando, igualmente, y trayéndolo, porque lo vivo, lo recuerdo. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Sí. Como siervo. Sí. Como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. O sea, fue siervo nada más. No, claro, claro. Él no fungió como sacerdote ni nada. Pues de hecho se puede ser como profeta y siervo a la vez, por la cuestión de que él recibía revelación. Pero aún Dios decía, él es más que un profeta, por la cuestión de que dice, yo hablo con él directamente. Okay. Pero
sí, al fin de cuentas era un siervo de nuestro Dios. Él tenía su propia función, su propio trabajo, ciertamente. Pero regresando al punto en cuanto a la gloria, hermanos, porque el tiempo se me está acabando, ¿okay? Para que la gloria de nuestro Dios se manifestase en su pueblo, el pueblo tenía que hacer todo lo que Dios le mandara, ¿okay? Tenía que apegarse a la palabra de nuestro Dios para que de esta manera Dios siempre estuviera con él. De hecho, mire, en Levíticos capítulo 9, versículo del 1 al 7. Levíticos 9, versículo del 1 al 7. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, sin sacrificio, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Es decir, que la gloria de Dios se manifestaba, hermanos, bajo una condición: que el pueblo le fuera fiel a su palabra. Y como nosotros en la actualidad, nosotros tenemos un nombre afuera: Iglesia de Cristo. Y los que realmente conocen la iglesia dirán: ¿en realidad es de Cristo? ¿Qué le diríamos nosotros? Ven y ve. ¿Okay? Ven y ve. A mí en lo personal, ¿cómo le podría decir? Me preocupa mucho que algún hermano mío o alguna persona tenga un mal testimonio de mí por lo que soy, o por lo que Dios ha hecho en mí. Más que todo, soy un siervo de nuestro Dios. Aún a veces el término siervo nos queda grande, hermanos, porque no hacemos lo que Dios nos manda. Mas sin embargo, hermanos, hacemos lo que Dios nos pide, y uno se esfuerza en ello, siendo constante, siendo persistente en las cosas de Dios, cuidando su carácter delante de nuestro Dios. Pero para que precisamente seamos dignos delante de nuestro Dios, no es justo que alguien después hable mal a espaldas de uno y de alguna manera manche el carácter de Dios. ¿Sí me explico? Lo vamos a tener todos nosotros.